Y desde aquí, desde las vías del tranvía de Medellín. La orden que estamos rematando todo a 5 ciseños. ¿Trabajas todos los días acá en el centro? No, solamente en la temporada. Todo el mundo sabe la historia de Pablo Escobar. Lo más impresionante de esta zona aquí, de este lugar, es que al lado y lado tenemos comer. Voy a salir en YouTube. Va a salir en YouTube, papi. Y aquí llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Medellín. Pantalones, media, pelas, tengo de todo. A mí lo que le cole vale 5 que le lleno. Lo que sea, lo que sea, lo que sea que pueda coger ahí. Cójalo de ahí que le vale 5 que vaya 5. Compañeros, muy buenos días, buenos días. Desde uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia, estamos en la Plaza Botero. Y desde aquí empezamos este vlog. Y sean todos ustedes bienvenidos al centro de Medellín, al centro de la ciudad, al epicentro de Antioquia, donde vamos a encontrar toda cantidad de productos de ventas, de productos de Navidad, productos para la casa, moda, el hogar. Todo lo que usted se imagine aquí en el centro de Medellín lo vamos a encontrar. Así que bienvenidos a este nuevo vlog, bienvenidos a este capítulo y quédense en el video para que me acompañen en un recorrido por el centro y la ciudad de Medellín. Dice la historia que si lo toca consigue marido. No, ¿es en serio? Sí, que lo tiene que tocar para conseguir marido. Eso es lo que dicen. Así que anímese, anímese. Échele mano. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama? Una de las curiosidades que encontramos aquí en la Plaza Botero es que podemos encontrar la cédula de Pablo Escobar. O sea, literal es una copia de la original. Sí. Es una copia de la original. Todo lo que está en torno a este personaje, Adán y Eva. Medellín, la capital de Antioquia, es una ciudad que en temas de transporte es 100% sostenible y tiene un sistema de transporte, yo diría que uno de los únicos en Latinoamérica. Metro, tenemos lo que es Metro Plus, tenemos tranvía, tenemos sistema de alimentación que surte todas las estaciones del metro, porque tenemos metro y una infinidad de rutas de transporte, y también tenemos lo que es bicicleta. Caballero, te pregunto, ¿cómo es el sistema para una bicicleta? Tiene que inscribirse en la aplicación de Encicla y ya llenar los datos, O sea, me inscribo en la aplicación, lleno los datos. y necesita la cédula, la cívica personalizada y el papel de los servicios públicos, y ya espera por ahí 1 o 2 días que le responda. Y ya después de que me aprueben ya puedo coger bicicletas cuando quiera. Y luego las eléctricas, hay que renovar Hay que hacer otro, Hay unas sí. eléctricas. Eso es gratis, Sí. todo es gratis. O sea, yo puedo transportarme por toda el área metropolitana gratis. Hasta Bello, hasta Envigado, hasta Sabaneta. Mucho turista, mucho turista extranjero, mucho americano, europeo, de todas partes del mundo. En estos momentos aquí en la Plaza Botero, al fondo, lo que ustedes ven al fondo es el edificio Coltejer. Este es el edificio Coltejer. Es un edificio emblemático de la ciudad de Medellín. Realmente es ícono de hace muchísimos años y es referente de la ciudad. Y aquí en el centro, esta línea que están viendo aquí, ese es el metro de Medellín. Por ahí pasa la línea del metro. Y bueno, yo creo que esta postal es mágica e increíble. El Museo de Antioquia era la antigua sede del Palacio Nacional, y entre 1998 y el 2000 se hizo la construcción y se dejó como el Museo de Antioquia. ¿Qué podemos encontrar ahí? Dentro del museo tenemos 188 piezas
del maestro Fernando Botero, así que podemos disfrutar toda la cultura y todas las obras que el maestro nos dejó. Contento de la ciudad, sí, ya. Claro, bonita tu ciudad. Ya nos dieron un mapa y ya sabemos todo lo que vamos a hacer en esta semana. Excelente. ¿Se van a quedar aquí en Navidad? No, nos vamos antes. ¿Se van antes? Pero vamos a ver las luces que ya nos recomendaron. A los alumbrados del río. Excelente. En México se le dicen luces, pero es lo mismo alumbrado. Los alumbrados, sí. En México se les dice las luces. Sí, Bueno, ¿y cómo les ha parecido Colombia? Hermoso, hermoso, la orografía, la cultura, la comida, El clima, la gente. Genial, genial. No entramos al museo porque tiene un costo de 16.000 pesos nacionales y por seguridad y por prevención más que todo, pues yo no traje efectivo. Pero básicamente dentro del museo nos vamos a encontrar todo lo que estamos viendo aquí en la Plaza Botero. Aquí atrás es la iglesia de la Veracruz, la única iglesia de estilo colonial que tiene la ciudad, es la única. Fue construida en el año 1682 y el altar fue traído desde España en 1862. Es joyería de fantasía, es esto, ¿cierto? Pura joyería de fantasía. A la orden que estamos rematando todo a 5, sí señores, todo a 5, así. A mí lo que les vale 5, hágale, llévelo. Lo que sea, lo que sea, lo que sea que pueda coger ahí. Cójalo de ahí que le vale 5.000. Que vaya 5.000. Todo el mundo sabe la historia de Pablo Escobar. Caballero, ¿cómo tienen las camisas? A 25. Y todas son alusivas a Pablo Escobar. Hay de todo tipo de camisas aquí en Medellín. Ok. El día de hoy también tiene un toque muy especial. Hoy es 6 de diciembre, así que estamos a puertas del Día de las Velitas, que es el día 7 y 8 de diciembre. Así que el día de hoy por todo el centro de Medellín vamos a encontrar mucho comercio y mucha venta de velitas. Para nadie es un secreto que el centro de Medellín para muchos es el paraíso, para muchos es el lugar de encuentro, para muchos es el lugar de trabajo, pero también para muchas personas es un lugar que le tienen miedo porque también se ve mucha inseguridad y más en esta temporada que hay tanto turista y tantas personas. ¿Y trabajas todos los días acá en el centro? No, solamente en la temporada, pero Solo- todos los días hasta la temporada. O sea, todo diciembre trabajas acá en el centro. ¿Y el resto del año qué haces? Estudio. De las bicicletas, Sí, señor, hombre. no, Caballero, muy bueno. contame, ¿a cómo las bicicletas? Depende, la para niño vale a 3 y la para niña vale a 500. Para niños, ¿para niño cuánto? 300. 300 es azulita. Esta azulita vale 300. Es una belleza. Y la de niña, 500. Un montón de comercio. Realmente aquí encontramos absolutamente de todo. Bueno, vea, aquí tenemos jeans a solo 55.000 pesos. A ver qué nos atiende aquí, compadre. Compa, ¿qué va, mi hijo? ¿Bien o qué? Hermanito, Dios me lo bendiga. ¿Cómo va? ¿Bien o qué? Directamente de Cúcuta. Yo veo, ¿directamente de dónde? De Cúcuta, papito, para el mundo, ya sabes. De la banda Cúcuta del para el litio. mundo. ¿Qué viniste a vender a Medellín, hombre? A ver. Pantalones, medias, velas, tengo de todo hoy. De todo un De poquito. todo un poquito, ¿A cómo los pantalones? A 50 para que los lleves, son a 50, pantalones a 50. Ah, bueno, ya dice 55.000 pesos y nos lo dejan 50. Claro, eso es variedad. Excelente. Oye, oye. Chaquetas a 20.000 pesos en promoción. Promoción 20.000 pesitos. Sudaderas a 15.000 y sudadera camuflada a 35.000 pesos. Esta sí está un poquito más costosa que pantalonetas a solo 15.000 pesos. En esta zona tenemos lo que son los arbolitos de Navidad. Hola, ¿cómo está mi señora? Bien, ¿qué más, mijo? Bien, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Contame cómo va por acá. ¿Cuánto vale ese arbolito? ¿Cuánto vale este? Adiós, buen día para todos. Mira, este arbolito es de 2,10 y están 460.000. 2 metros con 10. Siempre es grandecito, el más grande de todos, ¿cierto? Hay más grandes, hay de 2.30, hay de 2,60. Pero bueno, pero viene así solito y uno le compra el resto, lo adorna como quiera. Claro, si necesitan adornos, con mucho gusto. También los acá se le ubicamos. tiene. En este canal también se desayuna. Bueno, vamos a buscar un restaurantico donde desayunar porque está haciendo mucha hambre. Son las 10 de la mañana y por aquí
entrando por este callejoncito, acabo de encontrarme un restaurante para desayunar. Así que vamos para adentro a ver qué nos ofrecen. Acaba de llegar el desayunito, chocolatico y calentado. Es tajadita de maduro, chicharrón, arroz, frijoles y arepas. Eso es una belleza por 7.000 pesitos. Por solo 7.000 pesitos. Muy bien. Delicioso, delicioso. Acabamos de desayunar, rico, sabrosito. La gran mayoría de las personas que se encuentran en estos momentos solo salen en temporada, es decir, durante todo el año se dedican a otros trabajos, se dedican a otras funciones, se dedican a comerciar con otros tipos de productos, pero en esta temporada navideña, en la temporada de diciembre, salen específicamente aquí al centro de Medellín a vender toda clase de productos y a hacer dinero. Como les dije anteriormente, muchas de las personas que trabajan aquí en este mes aprovechan para hacer gran parte de dinero, con lo que sobreviven el resto del año. Bien, ahí en la lucha. ¿Cómo van las ventas? Muy bien, gracias a Dios. Sí, se ha estado bueno este diciembre, este año. Sí, este año pinta bien. Pinta bueno. Pinta bueno para las ventas bien. Excelente. ¿Usted le ha encargado de qué? ¿De las bicicletas o qué? ¿Todo esto? Los canguros, los three-wheelers, todo, allá los paseadores, las bicicleticas que tengo ahí al frente. Sí, mami, qué pena cogerlo así como de afán. Háblame, Kid, la de Nacional, la de Medellín. La de Medellín, Colombia. ¿A cómo tenés las camiseticas? Europeo, tipos de niños, de De todo un poquito. variedad, señor. Bueno, y juega el rojito. Hoy juega el medallo. ¿Está de moda esto o qué? ¿Y con qué viene? ¿Viene nada más la pistola con qué? Ahí viene con el tanquecito. ¿Y el jaboncito? ¿Qué jabón se le echa? Ah, es un jabón especial. Tenemos boxer de hombre de dama a 5.000 pesos y al por mayor a 4.500. Tengo medias, voces. De todo un poquito. ¿Ven, están sacando qué? Yo sí, el parcero sí está más tempranito. ¿Y ustedes qué? Acá, camiseticas a 10 y a 15. Camisetas a 10 y a 15, una belleza. ¿Y ustedes qué? ¿Solo temporada o trabajan todos los días acá en el centro? Nosotros trabajamos todos los días. ¿Todos los días sacan acá? Todos los días sacamos acá. Excelente. ¿Y qué tal el comercio? ¿Todo bien? Una belleza, gracias a Dios, bendecidos. Bendecidos, papá. Afortunadamente hay trabajito, ¿sí o qué? Mijo, muchas gracias, que les vaya muy bien. Amén. Todo bien, papá, las mejores. Lleve la gafa, lleve la gafa, lleve la gafa. Donde no hay viviendo una sinceridad. A todo lo que tengamos aquí a 6.000 pesos. Acá a 20.000. A 20.000, a 15.000 y a 12.000. Mejor dicho, pregunte por lo que no vea. Toda clase de precios y de relojes. ¿Qué está haciendo ahí, hombre? Esta es la perinola, este es el valero, es la coca, pero aquí no tenemos cuerda. Soltamos la bolita y subimos la mano. Okay. Es un juego didáctico, es para que los chicos tengan ejercicio mental, coordinación, dinámica. Esa es la pirinola moderna. Aquí no hay cuerda, suelta y sube, y entonces es un juego didáctico. Mira qué chévere, mira. Excelente, bien Es bacano. excelente de motricidad para todas las edades, para chicos, para grandes. Nos acabamos de encontrar con una manifestación de que... La diversidad. ¿Diversidad de qué? Personas con discapacidad cognitiva y psicosocial. Estamos haciendo la semana cultural con los chicos de discapacidad y psicosocial. Ok. Del maestro Guillermo Vélez. Ok, gracias. Y aquí estamos debajo de la estación San Antonio del metro, una de las principales estaciones del metro de Medellín. Y aquí debajo de esta estación también hay comercio por todos lados y toda venta de artículos y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Vamos a recorrer la canalización del metro para que ustedes vean todo lo que hay debajo de la estación y todos los artículos que podemos encontrar. ¿Qué hay? Compañero, ¿todo bien? Hijo,
¿Qué me ofreces acá? ¿Qué estás vendiendo, hombre? Gorras baratas al por mayor. Solo gorras, solo gorras. Gorras de todos los estilos. Papi, ¿esta es la zona de las gorras o qué? Voy a salir en YouTube. Va a salir en YouTube, papi. Papi, bien, todo bien. Solo gorras, solo gorras. Cámara. Este es el mejor asesor de todos los tiempos. Hombre, ¿qué tenés aquí, hombre? Tenemos de todo, variedad, exclusividad, de todo precio, papi. Él es el diablo. Este me la de acá otro asesor. Con el carnet del Silvet también paga. ¿Con el carnet del Silvet? Acordada, crédito y todo, sin cuota inicial. Excelente, excelente. Gorrita, aquí es la zona de las gorras por todos lados. Gorrita por este lado, tenis y siguen las gorras. Todo eso es la canalización del metro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Bien, bien. ¿Qué estás vendiendo ahí, hombre? Gorritas. ¿Más gorras? ¿Esta es la zona de las gorras o qué? Gorras. ¿Gorras por todos lados? Todos lados. Excelente, papi, ¿todo bien? Mujeres hermosas. Podemos ver que viene el tranvía y las personas siguen pasando por la vía del tranvía, vea. La movilidad de Medellín, patineta, bicicleta, carro, motos y tranvía. ¿Qué me le pide más? Esa es la movilidad de Medellín. Y aquí llegamos a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Medellín. Estamos en el Parque San Antonio, en la mitad del Parque San Antonio. Esto viene siendo como el centro de Medellín y tiene su historia, ya se las voy a contar. Estamos aquí en la escultura del pájaro del Parque San Antonio. Resulta que este pájaro sufrió un atentado, esta escultura del maestro Fernando Botero sufrió un atentado el 10 de junio de 1995. Aquí pusieron una bomba y aquí murieron 28 personas y 200 personas resultaron heridas en un evento que se realizaba aquí en el parque en el año 1995. Homenaje a todas esas víctimas de ese fatídico día en las cuales murieron y muchas familias perdieron a sus seres queridos. Y a este lado, al lado derecho del pájaro que tuvo el atentado, tenemos ya la reconstrucción porque Fernando Botero, el maestro Fernando Botero, volvió a donar a la ciudad otra obra exactamente igual y la pusieron al lado de la que sufrió el atentado. En estos momentos me encuentro en las afueras del bar Málaga, es lo que tenemos aquí atrás, Salón Málaga, música antigua de Colombia. Este bar es patrimonio de Medellín, es patrimonio de Antioquia, es uno de los bares más antiguos que tiene la ciudad. Dentro del bar podemos conocer todo lo que es la cultura de Medellín y en noviembre cumplió 66 años. El bar se fundó en 1957, el bar Málaga, muy conocido por todos los medellinenses, por todos los antioqueños. Y si vienen aquí se pueden tomar un cafecito, se pueden tomar una cervecita, pueden escuchar música en vivo. Normalmente hay música en vivo de boleros y tangos y pueden conocer toda la historia de la ciudad de Medellín aquí en el centro de Medellín, en el bar y salón social Málaga. Seguimos en el Parque San Antonio y todo lo que es el centro y sus alrededores. Ya nos cogió la hora del almuerzo, así que vamos a buscar un buen restaurante bueno, bonito y barato. Tenemos acá carnita, pastas con queso, tenemos una ensalada y tenemos como unos pancitos súper ricos. Entonces es el platico especial italiano que tenían hoy, así que vamos a comer, a disfrutarlo, a ver cómo nos parece y les cuento al final. ¿Listo? Acabamos de almorzar, rico, sabroso. El almuerzo costó 20.000 pesos porque fue el menú especial y el menú sencillo estaba a 15.000 pesos. No estábamos buscando tampoco lo más barato, pero tampoco es un precio exagerado, así que por 20.000 pesitos almorzamos una belleza.
Tenemos comercio por ambos lados. Aquí al lado derecho tenemos comercio, al lado izquierdo tenemos comercio. Las personas pasan, los carros pasan, pasan las motos, pasan bicicletas, se vende toda clase de productos y el tranvía pasa exactamente por la mitad de la calle. Por la mitad de la calle. Mire, 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 mire. Exactamente, el tranvía venía por detrás de mí, no lo había visto, literal no lo había visto porque me pitó y me tocó correrme a un lado. Casi se me lleva, casi queda grabado un accidente con el tranvía. Lo inesperado. Pero bueno, seguimos la ruta por el centro de Medellín. Lo más impresionante de esta zona aquí, este lugar, es que al lado y lado tenemos comercio, pasan carros, motos, toda clase de ventas. Y el tranvía pasa exactamente por la mitad de todo el mundo. Entonces es algo muy particular. No recuerdo en qué país se ve así esta misma situación, donde el comercio es a ambos lados y el tren pasa por toda la mitad. Miren, miren, miren lo que es el tranvía. Y todos a los lados. Miren, aquí pasan carros y la gente pasa por la vía y el tranvía sigue su rumbo. Y desde aquí, desde las vías del tranvía de Medellín, me despido de este vlog en el centro de Medellín. Miren el tranvía. Un saludito para todos. No se les olvide suscribirse al canal, dejar un comentario que es totalmente gratis. Dejen un comentario, suscríbase. Un saludito para todos y nos vemos en el próximo vlog.